Vamos a, vamos a iniciar esta última mesa del Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina. Y vamos a seguir el orden del programa como lo hemos hecho hasta ahora. Y esto sería empezar con Andrés Vivas, seguiría Francisco Quinta y Camilo, y al final Carla Padilla. Camilo Pérez y al final Carla Padilla. ¿Muy bien? Entonces, voy a leer aquí lo que dice el programa para tratar de ahorrar todo el tiempo posible, los voy a leer todos de una vez. Andrés Eduardo Vivas Díaz, que es de la Universidad de los Andes, unidades, perdón, en Colombia. Y el tema de su presentación es la guerra de Corea como mecanismo de poder blando. Francisco Antonio Rita, de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, nos presentará el tema Argentina, Brasil y Corea del Sur en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 1946 a 2025. Camilo Alberto Pérez Restrepo, Centro de Estudios de Asia Pacífico de la Universidad de África, Colombia, Medellín, Colombia, presentará el tema Alimentos, Geopolítica, Oportunidades, el nuevo mapa comercial entre Corea del Sur y América Latina en tiempos de incertidumbre global. Y finalmente, querida colega Carla Noemí Padilla Martínez, de la Universidad de Guadalajara, en México, nos presentará el tema Gastrodiplomacia Asiática en México, el caso de la República de Corea. Entonces, pues como todos en el canal hemos tenido 15 minutos para presentar, vamos a empezar y yo les voy a avisar cuando queden 5 minutos. O sea, al final 10 minutos libres, los 5 minutos, uno, y ya después le pedimos a Sergio que venga a arrebatarles el micrófono. Muy bien. Entonces, empezamos con temas, ¿no? Listo. Adelante. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que estén acá. Gracias por la invitación. Estar acá en Argentina. Yo sé que ya están cansados tantas mesas, tanto tiempo, ya pues hay otras cosas que hacer. Pero bueno, vamos a ser bastante breves con esta charla. Digamos que en primer momento vamos a ver este tema un poco amplio, ¿no? Como lo decían en algún momento, creo que era Renato, pues a ver, está el texto y voy a saltarme muchas cosas, obviamente. La idea no es repetir lo que voy a decir en el texto. Por lo tanto, pues voy a saltar un poco lo que es lo del poder blando y lo que es diplomacia cultural. Qué pena decirlo, pero lo voy a dar como por enterado un poco entre todos nosotros. Si quieres la siguiente. Digamos que empiezo con estas imágenes que son un poco aleatorias, ¿no? Cuando yo empecé a acercarme a estos espacios sobre Corea y cuando empecé a trabajar en temas sobre la participación colombiana en la guerra de Corea, algo que fue interesante fue que los colombianos no conocían que Colombia había de la guerra de Corea. Era un tema muy de militares, muy de nicho. La mayoría de colombianos no tenían ni idea que había sucedido. Entonces, curiosamente, en poco tiempo, estamos hablando de poco más de 10 años, los colombianos empezaron a acercarse mucho más a Corea y mucho más a todos estos temas que se relacionaban con esta participación. Acá vemos algunos monumentos. Son dos monumentos muy recientes. Vemos a mano izquierda suya, creo. Es un barco tortuga muy conocido también por todos los que conocemos Corea y que se emplazó en una plaza en Cartagena de Indias. Esto fue un regalo del gobierno coreano, la Armada Nacional de Colombia, y esto se inauguró aproximadamente en 2017. No obstante, si vemos a mano derecha, estaría un monumento que se hizo en la ciudad de Incheon, la que tiene el aeropuerto, que es un monumento también a los soldados colombianos. Sin embargo, este monumento es desde los años 80. Es curioso, si quiere la siguiente, por favor. Es curioso, y bueno, digamos, voy a pasarlo muy rápido. La mayoría, los que no saben, lo siento, leerán el texto. Los que ya me han escuchado varias veces ya saben el tema. Colombia, pues, es el único país de América Latina que formalmente viaja o envía tropas a territorio coreano.
Esto por diversos motivos, hay varias versiones, varias tesis, ¿no? La primera, que pues teníamos un presidente llamado Laureano Gómez, unas simpatías muy cercanas a la Alemania de ya sabemos quién, y pues bueno, como los tiempos habían cambiado, la geopolítica había cambiado, decide acercarse a los Estados Unidos, tenía que tomar un partido en este mundo bipolar que estábamos viendo en los años 50. Otra teoría era que era para eliminar elementos del Partido Liberal del ejército, y pues una opción fue enviarlos a Corea. Digamos, es otra de las teorías que se dan. Sin embargo, digamos, todas estas versiones varían según el investigador, ¿no? La academia usualmente ha sido reticente un poco en acercarse a este conflicto porque a lo largo del siglo XX, decir que Colombia participó del lado de los Estados Unidos, el imperio yanqui, llamémoslo abiertamente así, pues no era bien visto, ¿no? Un país que fue a ser carne de cañón de los intereses de un país que a la final no retribuyó en nada a Colombia. Y bueno, los colombianos tampoco entendieron y aún hoy en día no se entiende muy bien para qué se echó esta guerra. Es uno de los grandes debates que hay. Estas son algunas cifras, ahí las pueden ir leyendo. Digamos que los números no son tan grandilocuentes, es decir, 5.000 hombres no es mucho. No obstante, el ejército de Colombia solo tenía 20.000 soldados, es decir, es un número relevante en esta época. También decir que fueron pocas fragatas cuando Colombia solo tenía 2 fragatas, es decir, las fragatas que tiene el gobierno, que tiene Colombia, van a este conflicto. Y obviamente con algunas bajas y algunas pérdidas. Las fechas, pues ustedes las han visto, surge, me acuerdo, escuchaba a Dante esta mañana, surge también porque pues, Estados Unidos buscaba aliados mucho más fuertes militarmente o más cercanos, Argentina, Brasil, México. Ninguno de estos países decide ir formalmente, ya hablaremos de un tema porque sé que Renato me va a mirar por un tema que hemos hablado antes, y Colombia aparece de la noche a la mañana y va. Estados Unidos en el último momento consideró que no era necesario. Estamos hablando que en el 51 las tropas de las Naciones Unidas se acercan al río Yalu y se da la victoria en ese momento. No obstante, entra la República Popular China y voltea la tortilla y bueno, sabemos que esto termina en el paralelo 38 y a la final pues no sabemos quién ha ganado porque el conflicto ahí sigue. Si quieren la siguiente, por favor. Digamos que una premisa entonces que surge es qué sucede y cuál es este cambio, qué hace que la juventud, digamos, no vamos a entrar en el tema de la juventud de hace unos momentos, sino las personas jóvenes nacidas del 2000 para acá, las personas de este siglo, ¿por qué son tan cercanas a este conflicto? Porque de repente hay un borbandeo mediático, tanto por el gobierno como por el ejército, como por otras organizaciones civiles, locales, etcétera, por hablar de este conflicto. ¿Cuál es el interés? Si antes se hablaba que eran unos pobres diablos, perdón decirlo así, pero así se veía, que fueron allá a luchar y que fueron abandonados por el Estado, de repente el veterano surge como gran héroe, como gran figura, y la guerra de Corea se convierte como en el conflicto internacional de Colombia. Obviamente hay otros tantos como una guerra con Perú que pues no ha pasado, no ha sido muy estudiada. Entonces una premisa que uno empieza a ver es mirar qué sucedió por allá en los años 2010. ¿No? Empezamos a hablar, aquí también se junta con otras mesas, ¿no? Empieza a llegar el K-pop, empieza a llegar los K-dramas, empieza a llegar Gangnam Style en el 2012 y Colombia empieza a acercarse y buscaba un TLC con experiencia por eso. Es un aliciente cercano. Si quieres, pasa a la siguiente, por favor. Entonces, digamos que esto es un cambio grande porque pues, las relaciones diplomáticas Colombia-Corea, hablemos Corea del Sur, no vamos a entrar con Corea del Norte en mis relaciones, así que sigo Corea es Corea del Sur, no son muy claras. Se va la guerra, se devuelven estos soldados, se da por finiquitado este tema y es Corea la que se acerca a Colombia. Y pues esa es la misma fecha que todos conocemos, los mismos 50 y 60 años, por eso pues, las mismas fechas se coinciden, porque es este tour loco de los surcoreanos por establecer embajadas en todos los países de América Latina, pero Colombia realmente nunca se va a acercar. La primera embajada que va a tener Bogotá en Seúl va a ser en 1978. Digamos que el enfoque siempre estuvo en tener una embajada en Tokio que funcionara, ramificara para otros lados. Y la primera visita solo se dará hasta finales de los 80. Una visita bastante interesante. El presidente Virgilio Barco era mayorcito, va a Seúl y se enferma. Y tiene que ser ingresado en el hospital militar de Seúl y casi se muere. Con todo lo que ustedes saben de diplomacia, ¿qué pasa en un jefe de Estado muere en territorio extranjero? Entonces fue una visita curiosa, digamos así, y terminó mal. Las relaciones siempre fueron como muy lentas en ese aspecto. Si quieres la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el cambio?
como les digo, Corea era un país que sí se sabía que existía, pero era de elementos de mala calidad, poco importantes, como decir, relaciones Colombia-Myanmar o Burma o como lo quieran llamar, o no sé, Tailandia, algún país que pues, la mayoría no conoce. Sin embargo, Colombia a finales de los años 2000 empieza a acercarse a este TLC. Y el TLC pues tenía varios pelos, llamémoslo así, varias voces disidentes que decían no nos conviene. Entonces Colombia buscó como la forma de acercarse a Corea. ¿Qué nos une con los surcoreanos? ¿Qué hay de especial que tiene Colombia con los surcoreanos? Bueno, pues productos o industria no será. Participamos en la guerra. Y empieza a acercar y a crear todo este discurso, a buscar todas estas lógicas de es que fuimos, somos hermanos y no sé qué. Si quiere la siguiente, por favor. Entonces, claro, digamos que aquí empezamos a ver dos cosas que llegan casi que al tiempo, el interés económico-político que tiene el país y el interés de una sociedad joven que, pues claro, empieza a ver toda esta industria cultural que nos empieza a llegar y empieza a acercar a las personas. Empieza a aparecer el Instituto Sejong, que ustedes lo conocen, que da clases de coreano, empieza a aparecer la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia, algunos de acá los conocen, han estado en algunos eventos, entonces es como un boom que se ha ido dando, ¿no? Pero digamos que por las dos vías, si quiere la siguiente. Entonces, aquí hay un cambio interesante. Estos soldados, que como les digo, en el discurso, en los mismos libros escritos por ellos, hasta mediados de los 2005, por ahí podríamos decir, mediados de los 2010, eran víctimas, eran personas usadas, eran personas que incluso terminaron en indigencia. La mayoría de veteranos terminaron muy mal. Y las familias, era como el familiar vergonzante de las familias, tocaba ocultarlo porque era el viejito loco que había quedado mal. De repente se vuelve, hay que buscar al veterano. Y esto también, ¿por qué se da? Porque Corea del Sur empieza a ofrecer becas. Corea del Sur empieza a ofrecer ayudas económicas. Entonces, tú eres descendiente de veterano, ¿quieres ir a Seúl? Te vas. Tú eres descendiente, mira un bonito porque pobrecito el veterano hay que ayudarlo. Entonces, claro, empieza a hacer una búsqueda extraña de veteranos y de personas que quieren buscar esto. Y el gobierno, a su vez, utiliza las instituciones para acercar también al país digamos, a estos objetivos. Hay que decirlo que incluso si uno hace un análisis, se ha hecho el análisis, los desfiles militares antes eran veteranos genéricos, hoy en día ya es veteranos de la guerra de Corea y ponen a los que quedan. Hay que decirlo, son personas que si fueron a sus 17 años, tienen casi 90 años en este momento, sino más. Son personas mayores. Personalmente es un ejemplo, es algo feo de ver porque, claro, es el adulto mayor que casi ni sabe dónde está. He visto veteranos que ni saben qué están haciendo, pero la familia, este es el general, este es el embajador, salude, y el señora, pero ¿dónde estoy? Es raro, pero es mostrar, mira, yo tengo una cercanía, incluso las asociaciones de veteranos ahorita están como buscando crear conexión, porque saben que los veteranos, si les duran otros años, ya es como mucho. Si quiere la siguiente, por favor. Entonces, se crea esto que aparece como la hermandad de sangre, que es como decir que Colombia y Corea pues tienen un lazo especial y que eso los hace, digamos, hermanos de alguna forma. Si quieres, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué hace esto? Que pues se dinamice tanto la influencia cultural como digamos, el papel que tiene el Estado para que, por ejemplo, alguien lo mencionaba, no sé si era Gina o quien lo está mencionando, que Corea empieza a ser como un lugar importante. Eso es la Feria del Libro del 2023, si no estoy mal, siempre me confundo de ferias del libro, cuando fue la República de Corea a Colombia. Y digamos, esto fue uno de los ejemplos, si quieren escanearlo, ya hice el ejemplo, pueden tener el libro si lo quieren descargar. Entonces ahí está. Este fue uno de los tantos libros que sacaron en esa feria del libro. Son libros que sacan y que se vendieron muy rápido. Esta es una serie de libros gratuitos que hace la ciudad de Bogotá y es de los pocos que se vendieron, pues no se vendieron, las personas fueron a tenerlo en poco menos de un mes. Ya al final de la feria del libro no quedan ejemplares y era descarga. O sea, es una cuestión bastante interesante. Si decide tienes razón, funciona. Porque ya le dije de decir el favor. Entonces, vamos mirando cómo eso va transformando la sociedad. Ya todos estamos. Que no ahorita les paso el siguiente. Entonces, digamos que también ha sido una cuestión interesante cuando vengo a estos eventos y ha surgido también para complementar esta investigación, que bueno, sigue en curso, es un trabajo que sigue en curso, y es, por ejemplo, cuando empezamos a ver que hay otros veteranos y otros países que también buscan a los veteranos. La pregunta es ¿por qué?
Hablaba con Renato hace muchos años y él me hablaba de veteranos mexicanos en la guerra de Corea. Participaron por Estados Unidos, pero empieza a ser interesante ver cómo, no sé cuántas familias eran, tú me decías, 4 o 5 veteranos. Bueno, después nos comentaron que se buscaron, y claro, es esa relación especial de buscar. México también hizo algo. Puerto Rico también lo ha hecho. Obviamente Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos, bueno, su estatus es curioso. También se está buscando, ahora incluso escuchando a Dante, ¿no? Que un uruguayo terminó en un batallón colombiano, yo no tenía ni idea. A ver, pues, si los nombres uruguayos fueran diferentes, esto no lo sospecharía mirando las listas. Pero, por ejemplo, es eso, ¿no? Han ido surgiendo, y lo interesante es la importancia o el papel que tienen los estados buscando, ¿no? Estos veteranos buscando como esos lazos que nos puedan conectar más a Corea del Sur. Si quiere la siguiente ya. Entonces, pues bueno, acá debería decir que son conclusiones muy preliminares, pero se me fue, me falta la palabra. Digamos que es interesante ver cómo esta controvertida participación, que por muchas décadas fue bastante cuestionada, bastante castigada por la academia y por la sociedad, se ha transformado en una participación querida y amada. Ahorita, bueno, no sé, seguramente antes tú lo has visto, la producción de libros sobre la guerra de Corea se ha disparado, yo diría que en un 500%. De un libro de un oficial veterano, ahora hay un montón, incluso con sellos grandes, ¿no? Editorial Planeta sacó uno de Valencia Tobar, incluso yo creo que hasta acá puede conseguirse. Es curioso, y la gente lo lee. Uno ve a los jóvenes buscando los libros y leyendo el diario del general, cosa que uno no veía antes. También uno ve cómo este puente cultural se crea, ¿no? Igual se van creando unos mitos curiosos, como no, que uno va a Corea, se sube un taxi y hasta el taxista sabe cómo es Corea y que participó. No sé hasta qué punto todos los coreanos sepan de Corea, de Colombia, perdón, pero en Colombia sí se ha vuelto importante. Y es interesante ver cómo también la academia sí se ha quedado un poco atrás, ¿no? La academia no ha visto eso. O sea, incluso hace menos de 2 o 3 semanas salió un documental en Televisión Nacional sobre la Armada en la guerra de Corea, pero la academia ha sido muy reticente, ¿no? Corea no les gusta, lo de la guerra menos porque son militares, ustedes saben, hay unas posiciones ideológicas, entonces ha sido también difícil acercarse desde este lado. Pero pues la idea también pues, de esta investigación, como les digo, es también ver cómo se transforman estos discursos, cómo pues se utiliza la historia para otros fines, ¿no? Entonces, es básicamente lo que quería presentar. Si quieres ya la última. Sí, sí, la bibliografía después la gente. Listo. Un segundo. Tienes un segundo. Por eso, por favor. Sí, 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 bueno, sobre la participación de Argentina, Brasil, Corea del Sur en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 1946, fue cuando entró Brasil, al 2025, que actualmente está Corea del Sur. Hace 2 días el presidente estuvo en el Consejo de Seguridad, porque este mes Corea del Sur preside el Consejo de Seguridad. Entonces, es historia, pero también es actual. Entonces, primeramente, ahí empezamos con el resumen un poco de lo de GRI. Un poco hablar primero, fue por sabido que todos sabemos más lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un consejo, digamos, que se formó hace 80 años para velar por la paz mundial. O sea, que es el organismo de las Naciones Unidas más importante. Precisamente se creó para eso. Y precisamente lo que hace el Consejo de Seguridad también es admitir a los países miembros de la Asamblea y de la ONU. Entonces, esto lo vamos a ver por qué tardó tanto todavía en entrar en las Naciones Unidas. Porque precisamente el problema es que los miembros no tienen el mismo poder. Los 5 países, las 5 potencias tienen poder de veto, entonces cualquier resolución la puede vetar y simplemente queda una declaración. Entonces, vamos a ver que en este conflicto yo pensaba encontrar mucho material, pero hay pocas declaraciones definitivas sobre Corea, porque en la Guerra Fría vetaba o la Unión Soviética o el Estados Unidos cualquier resolución que no iba contra sus intereses. Entonces, después,
Ahí vamos a empezar primero con Argentina, por orden alfabético, no es más importante que otro. Argentina, por la introducción, bueno, ahí lo que hago es un poco ver la importancia que tuvieron los diplomáticos de Argentina, de Brasil, de Corea del Sur. Son países que hoy están en el G20 y, por ejemplo, el brasileño Osvaldo Aranha fue el primero que presidió la Asamblea de las Naciones Unidas. Brasil también es, por tradición, el que inaugura el periodo. El otro día también tuvo Lula, el primero en hablar. En Argentina también tuvo el presidente Arce. Después, por ejemplo, un brasileño estuvo 20 años en la Organización Mundial de la Salud. Argentina también estuvo en el Consejo de Derechos Humanos. Dante Caputo, un ministro de Relaciones Exteriores, también presidió la Asamblea. Bueno, de los gobiernos, por ejemplo, el presidente del Banco Mundial, John King, Ban Ki-moon, que fue 8 años, fue reelecto como uno de los más importantes, bueno, sí, y otras autoridades. Entonces, son países que no son potencias, pero tienen una relevancia importante. Entonces, ahí empezamos con Argentina, que participó 9 veces en el Consejo de Seguridad. Es uno de los países que más veces tuvo, porque fue uno de los fundadores, fue uno de los 51 países que le declararon la guerra libre, que fue uno de los últimos. No el último, sí, le declaró la guerra después, y entonces pudo entrar a la ONU y fue reelecto 9 veces, fue electo. Esto habla de un consenso regional, porque se eligen los países, primero tienen que salir de la región y después se vota en la Asamblea General. O sea, ahí uno habla qué nivel tienen esos países. Entonces, Argentina, todas las veces que se propuso en la región y la Asamblea sacó amplia cantidad de votos. Entonces, estuvo así 18 años. En Brasil, 11 veces. Es el país también junto a Japón, que también tiene más presencias. Desde los inicios hasta, bueno, el año 23, 24. En cambio, Corea del Sur ingresó en el 91 y ya en el 96, 97 está en el Consejo de Seguridad. O sea, ellos también lo vieron como un gran triunfo diplomático. Porque después lo vamos a ver específicamente cuáles son sus objetivos en este consejo. Siguiendo con Argentina, o sea, política exterior, en este momento, para el inicio, tal vez es distinto que ahora. Argentina es una potencia de mediana envergadura y Corea era insignificante. Hoy tal vez se ha dado vuelta a eso. Entonces, Argentina, en el Consejo, en las primeras intervenciones, le disputa a Estados Unidos el poder de también los brasileños van a ser libres. Esto crea una desigualdad entre los países, pero bueno, no tienen, hasta hoy, no han podido lograr un cambio. Solamente que ellos también proponen otra medida, ampliar el número. En ese momento eran solamente 11 países. Entonces eran 5 permanentes y 6 que se renovaban. Entonces le daban mucho más poder a las potencias porque tenían muy pocos votos y lograban cualquier resolución. Entonces esto fue un lograr que en el 63 se ampliara a 10. ¿Esto qué les abría? Que se podían renovar y entrar al Consejo en menos tiempo, aprovechando que en la región siempre Argentina o Brasil no importa. Y no había que ver, ustedes veo en los actas, en los debates, que uno generalmente reemplazaba al otro y eran todas cosas muy elogiosas. En cambio, esto no sucede así en los asiáticos, se ven como más competitivos. Entonces, y eso se ve una política parecida entre Argentina y Brasil,
frente a Corea, por ejemplo, para los dos países es un escenario internacional no muy importante, o sea, privilegian primero la región, los dos, la relación con Estados Unidos, a veces más independiente, a veces más alineada, la relación con Europa, y entonces el escenario asiático era menor. Y eso lo vimos, lo que decía recién, de que no mandaron tropas a la guerra de Corea, no participaron en la primera comisión de la ONU, pero en que participan Suiza, Suecia, Polonia, Checoslovaquia, o sea, no es un área de interés. Tal vez hoy sí esto ha cambiado porque la importancia económica es Corea. Entonces Argentina tiene estas participaciones y después, Argentina después de la democratización le da mucha importancia a lo que es la política de derechos humanos. Entonces esto la va a llevar a votar cuando tiene oportunidad en contra de Corea del Norte y refuerza la Comisión de la ONU para las sanciones por este tipo de problemas. Brasil, hay en la posición de Brasil, como yo decía también, sigue un poco los lineamientos de Argentina ante todos los conflictos, porque son permanentes. O sea, en la década del 60 tenemos toda la parte de los tiroteos, los problemas de los túneles, en la zona desmilitarizada. Tenemos en el 68 cuando es abordado el buque Cuervo por Corea del Norte. Entonces, hay un montón que no hay resoluciones, pero sí hay demandas de Corea del Norte, Corea del Sur, que el otro lo está agrediendo. Y el otro hace otra contrademanda, que fueron ellos los agredidos. Entonces, y también hay una resolución del año 51, cuando estaba Brasil, que la ONU se deslinda de ese problema, lo da como un problema ya de no internacional que se va a dirimir por otro lado. Entonces, tanto Argentina como Brasil, en todos estos problemas que parten, siempre es casi la misma fórmula. No pueden obligarlos, pero sí los instan a retomar el diálogo, no seguir con las agresiones y siempre cumplir el armisticio del 53. En todos estos casos, ¿no? En el caso de los misiles, en el caso bueno, del año 88, el atentado con Corea Island, el año, bueno, todos los conflictos de ese momento, del año 2010, cuando hunden el barco subcoreano que mueren 46 marineros, también ahí se ven las posiciones. Para Corea del Sur fue un submarino que le hundió con un torpedo, y para el otro fue un accidente de una mina magnética, pero que ellos habían entrado a aguas de Corea del Norte, o sea, o el incidente del submarino de Norcorea, lo mismo. Para Norcorea fue un accidente que el submarino se fue a aguas de Corea del Sur y que los otros los ametrallaron. Y para Corea del Sur no, fue algo, un acto de espionaje, y que ellos, para no delatarse, se suicidaron o el capitán los mató. O sea, siempre hay dos versiones y no se llega, y el Consejo siempre insta que esto no se extralimite. De tanto Argentina como Brasil siempre tiene la posición de buscar acuerdos de paz y que son acompañados, es así por todos los países. Tal vez más importante ya es lo de Corea del Sur, porque ellos sí tienen una política acá más fuerte de las veces que le tocó intervenir, de enjuiciar a Corea del Norte. O sea, permanentemente acusarlos de desarrollo misilístico,
las armas nucleares, y ya en la segunda intervención ya se arma esta Comisión de Derechos Humanos. Ellos logran que sancionar al gobierno norte. Una posición especial de esos años, que un misil de Corea del Norte fue a Rusia, incluso Rusia se abstiene, no vota en contra, entonces se puede hacer una resolución contra Corea del Norte. Y China privilegia ahora también los intereses económicos con Corea del Sur y lograron que estas sanciones se pudieran dar, de no venderles armas, de limitar su comercio, pero que denuncia Corea del Sur. Bueno, ellos ahora no se pueden comprar y vender, están muy limitados en su comercio y van a delitos informáticos, a contrabando de armas, contrabando de cigarrillos, los acusan de eso. Y por último, la última intervención de Corea del Sur, que son estos 2 años, el gobierno anterior mantuvo estas posiciones, pero mucho más duras. O sea, pidiendo que esas sanciones se cumplan, porque son también muy laxas y nadie en ningún país, digamos, las cumple estrictamente. Y, sobre todo, ahora la acusación de la intervención de Corea del Norte en Rusia, que los soldados, según lo que denuncia Corea del Sur, eran engañados de que iban a ejercicios militares, que no iban a una guerra, que simplemente se los cambió como tropas para carne de cañón, como se dice. Y bueno, ahora ha cambiado un poco con estas nuevas autoridades, hay como un proceso más de distensión. El discurso de hace unos días es más conciliatorio. Pero, bueno, y las conclusiones, bueno, un poco el repaso de cómo fueron las relaciones de Argentina, que mucho ya se comentó acá, de Argentina, Brasil y Corea, que los dos tienen una política parecida, los dos reconocen a Corea en el año 62. Argentina tuvo relaciones con Corea del Norte y se rompieron. Brasil recién las establece en el 2001, Lula, pero recién en el 2004 Corea del Norte tiene una sede en Brasilia, pero esto habla de la política brasileña de ampliar, digamos, sus relaciones internacionales, porque, digamos, su objetivo es llegar a un Consejo de Seguridad como un miembro no permanente. Entonces, bueno, quedan algunas cosas, el grupo de los 4, bueno, algunas cosas que, bueno, están en el ponencia, pues sí, que quieren leer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profesor Tito. Profesor Pérez Restrepo, por favor. Muchas gracias y bueno, encantado de compartir este espacio con ustedes. Sé que ya va siendo hora de la comida, entonces hablemos de comida para que empiecen a hacer ganitas. Sé que Carla y yo vamos a estar hablando de eso y bueno, quise hacer un título bastante provocativo en este contexto actual. Corea es un país que es un importador neto de alimentos, por ende, pues está expuesto a todos estos choques externos que causan las tensiones geopolíticas. Estamos viendo ahorita todo el tema de aranceles, pero también las implicaciones que estas guerras en diferentes escenarios a nivel global han tenido en los precios del transporte, en los costos de las materias primas, y todos estos son factores que impactan a Corea. Y por el otro lado está nuestra región, está América Latina, una región que es exportadora neta de alimentos, pero que no logra aún encontrar cómo encajar estas piezas de rompecabezas como un proveedor estratégico para un mercado como Corea del Sur. Entonces de ahí surge
esta reflexión, una reflexión mucho más desde el mundo de los negocios, pero que hoy, como todo, está atravesada por estos temas de naturaleza, de economía política. Así que esa es un poco la apuesta con esta presentación. Entonces, si vemos un contexto de muchísima volatilidad de precios, sobre todo en general de las commodities, de las materias primas, pero como lo vamos a ver en un segundo, en especial en las materias primas que tienen que ver con alimentos. Si bien en los últimos 2 años se han venido ajustando a la baja los precios de las commodities energéticas, de las mineras, no ha sido necesariamente el caso de los alimentos, que mantienen unos niveles de precios en mercados internacionales bastante altos y siguen siendo hoy en la mayoría de los países el principal foco de inflación. Y bueno, eso es en parte el resultado, pues no solo de algunos cambios que hubo en los procesos productivos a nivel global en el post-COVID, sino también por los efectos que han tenido estas tensiones geopolíticas en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, que los dos son grandes proveedores agrícolas, pero también los impactos que eso tuvo en los costos de transporte de carga a nivel global y, por supuesto, en el contexto más actual, los impactos que están teniendo a nivel global los aranceles de la administración Trump en Estados Unidos. Y, pues, de nuevo, estas son temas, son conversaciones particularmente sensibles en el contexto de un país como Corea del Sur, que es un importador neto de alimentos. Siguiente, por favor. Entonces, sí, estos son algunos de esos desafíos grandes que estamos viendo a nivel global, ya les hablaba. Por sumar a eso, por supuesto, los desafíos ligados a cambio climático. El sector de producción agrícola es, por supuesto, por su naturaleza, uno de los más susceptibles a estos efectos climáticos y lo hemos visto también cómo esto ha tenido impactos a nivel de precios de estas commodities alimenticias. Esto es lo que les decía. Miren, estos son los índices de commodities, materias primas a nivel global, y miren que los que tienen que ver con la agricultura se mantienen más altos que en general los índices de precios de esas otras commodities. Y esto pues tiene implicaciones, claro, en la canasta familiar, no solo en Corea, que es el proceso que lo estamos viendo, sino pues también en cada uno de nuestros hogares. Y las proyecciones, si bien hablan de una proyección a la baja, pues sigue siendo un tema sensible y ciertamente lejos de los niveles que teníamos en pre-pandemia. Siguiente, por favor. Y bueno, siendo un poco más de suma Corea del Sur para evaluar de hasta qué punto es cierto o no que Corea del Sur pues, puede tener una situación crítica en materia de su seguridad alimentaria, pues vemos algunos indicadores buenos y otros no tan buenos. Hay diferentes indicadores, la FAO, el Banco Mundial, la revista The Economist, tienen diferentes índices que miran pues, esa concepción mucho más global de seguridad alimentaria. Recordemos que la seguridad alimentaria no es solo un tema de disponibilidad de alimentos, tiene que ver también con la capacidad que tienen los consumidores de adquirir esos alimentos, la posibilidad de que haya una oferta constante de esos alimentos, no solo en ciertas estaciones, y por supuesto tiene que ver con un tema también de que efectivamente la gente pueda adquirir alimentos que cumplan con sus necesidades nutricionales. Y entonces vemos que si bien en algunos indicadores a Corea le va bastante bien, por ejemplo en los temas de acceso, tienen una muy buena capacidad de compra, sin duda es un país que tiene una gran dependencia de la importación de alimentos, no es autosuficiente, y eso hace que de nuevo esté particularmente expuesto a todos estos choques en la oferta global. Siguiente, por favor. Así que sí, hay algunos datos clave. Corea del Sur importa el 78% de los alimentos que se consumen. Es muy dependiente de esa oferta global, y eso pues lo ha hecho particularmente susceptible pues, a estos, digamos, fenómenos geopolíticos y geoeconómicos que hemos visto en años recientes. Y por el otro lado, como les decía, América Latina es un gran productor de alimentos, sin embargo no hemos logrado, como les decía, conectar del todo con Corea del Sur, perdón, y solo el 12% de esa compra de alimentos que hace Corea del Sur pues, viene desde nuestra región. Por supuesto, pues hay limitaciones logísticas relacionadas con la distancia y eso, por supuesto, genera sobrecostos, pero también hay algunos temas mucho más desde estrategia que vale la pena analizar.
y de ahí un poco surge esta conversación. Siguiente, por favor. Así que, pues, digamos, un poco la hipótesis es que América Latina pues, puede ser esa pieza clave para lograr, para que Corea pueda lograr pues, una mayor resiliencia en materia de todo su ecosistema, de toda su seguridad alimentaria, y pues también al tiempo consolidarse como un mercado cada vez más interesante para América Latina en términos de alimentos. Y ahí pues un poco yendo más allá de los sectores en los que ya estamos consolidados, sino también identificando cada vez nichos de mayor valor agregado, lo que Chris Albrecht llama los productos long tail, esos productos donde tenemos alta diferenciación, productos nicho, en los que pues, puede haber un mercado muy interesante en Corea. Así que veamos un poco lo siguiente, por favor. Aquí, pues algunas evidencias, sí ha habido en los últimos años un crecimiento significativo en el comercio de alimentos entre Corea del Sur, bueno, entre América Latina y Corea del Sur. Como ven, pasa de unos 3.190 millones de dólares en 2015 a unos casi 5.000 millones de dólares en cifras del 2024. Es una cifra importante dentro del total de las exportaciones que hacemos desde nuestra región a Corea del Sur, pero como les decía, sigue siendo en términos representativos algo muy bajo respecto a esas compras de alimentos que hace Corea. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay pues algunos casos de estudio, la mayoría de ellos productos bastante primarios dentro de los alimentos, donde ya América Latina logra ser una parte bien significativa de esa torta, de esos proveedores estratégicos para Corea del Sur. Aquí algunos de los casos más emblemáticos, pues el maíz, el 40% de las compras que hace maíz de Corea del Sur de maíz viene de América Latina, casos bastante altos, como ustedes pueden ver ahí también en harina de soya, en café, en alcohol, en polvo, incluso en la soya, no solo en harina, sino también como commodity. Estos son casos, de nuevo, la mayoría bastante primarios, en los que ya hoy América Latina sí ha logrado ser una pieza de esas décadas. Vamos al siguiente, por favor. Un poco la idea es buscar qué otros productos, en qué otras cosas podemos llegar a ser ese aliado estratégico para Corea del Sur. Y digamos que de ahí surgió esta investigación, esta conversación en la que me interesaba analizar, bueno, esas tendencias en el comercio de alimentos entre América Latina y Corea del Sur, hacer un ejercicio de hacer una estimación de comercio potencial, cuánto más puede crecer el comercio entre América Latina y Corea del Sur en alimentos y cuáles son esos productos en los que tenemos mayor potencial, y ya luego hacer una serie de consideraciones a nivel de política pública y a nivel de estrategia empresarial. En nivel conceptual, bueno, ya les decía, partimos de esa definición de seguridad alimentaria. Si quieres, pasemos a la siguiente, por favor, que como les decía, no solo considera los elementos de oferta o de demanda, sino que también tiene unos elementos relacionados con esa accesibilidad, con esa estabilidad en la oferta. Va mucho más allá, esa capacidad de adquirir los alimentos, va mucho más allá de oferta. Hicimos entonces este ejercicio de un modelo económico para estimar este potencial de comercio. Es un modelo que no solo tiene en cuenta la oferta de alimentos o de productos del agro que tiene América Latina, o la demanda o las importaciones que hace Corea de este tipo de productos, sino que también considera una serie de elementos de facilidad que tienen que ver con distancia, tienen que ver con si tenemos preferencias arancelarias para acceder al mercado coreano con algunos de sus productos, tiene que ver también con el tema de elasticidad del consumo en algunos de sus productos, entre otros factores, y de ahí, digamos, surgieron una serie de hallazgos muy interesantes. Siguiente, por favor, también. Entonces, si veíamos cómo, pues, digamos, estas exportaciones han venido creciendo, siguen estando muy concentradas en Brasil, Argentina y Chile, hacen ustedes el 80% de esas exportaciones de alimentos. Sin embargo, ha habido unos crecimientos muy interesantes en, digamos, proveedores no tan tradicionales como Colombia y México. Esto es un poco la realidad hoy del comercio de alimentos entre América Latina y Corea del Sur. Como ven, muy concentrado en Brasil, Argentina, Chile y Perú. Los no somos tan grandes,
pero digamos el crecimiento está muy interesante en países como Colombia, México o los países de Centroamérica, son los que más hemos crecido en términos de ser proveedores de alimentos para Corea. Y aquí pues algunos de los casos de éxito de productos que hoy ya están muy posicionados dentro de la oferta americana. Siguiente, pues. Entonces, de hecho, siguiente, porque para que pasemos ya a los resultados, este es el ejercicio entonces del potencial. Si vemos la tercera columna, eso es cuánto más podrían crecer las exportaciones de alimentos de esos países al mercado de Corea del Sur. De nuevo, no solo considerando ofertas elementos de la oferta de América Latina o de la demanda que tiene el mercado coreano, sino también si tenemos una ventaja vía aranceles, o si tenemos una ventaja en términos de elasticidades o de distancia respecto a otros proveedores de alimentos que pues ya llegan al mercado coreano. Entonces, como ven, unos potenciales gigantes de crecimiento en la mayoría de los países de la región, en algunos casos, pues como por ejemplo, miren, el México podrían crecer en más del 100% sus exportaciones de alimento al mercado de Corea. El caso de Argentina también es bastante alto, el 88%. Siguiente. Y bueno, pues es básicamente lo mismo, mostrando eso, pues cuáles son esos países con mayores potenciales. Y aquí ya aterrizado en nivel de productos, aquí simplemente por ilustrar, por darles un poco más de hambre, pues algunos productos en los que puede haber puntualmente potencial de crecimiento. Algunos son los sospechosos usuales, pero cada vez más, digamos, eso los invito a verlo en el paper en más detalles. Cada vez encontramos más productos que no son esos commodities tradicionales, sino que empieza a ver lo que les hablaba ahorita, de esos long tail, de esos productos de mucho más valor agregado, aunque sean alimentos, pero que tienen una cierta diferenciación. Entonces, ya no el ganado en pie, sino unos cortes de carne mucho más costosos, algunas frutas, el tema de los vinos. Empieza a haber unos productos de nuevo que ya no son esos commodities tradicionales, que están creciendo muchísimo y que son pues muy historias de éxito con Corea. Y algunas oportunidades muy puntuales, pues como de quiénes son esos países que tienen mayor potencial en diferentes rubros. Como ven, están algunos tradicionales, pero también cada vez vemos una oferta más de productos con valor agregado. Así que implicaciones en materia de política pública, algo que identificamos también es que si bien se habla mucho de los tratados de libre comercio y los impactos que tienen para el comercio con Corea del Sur, vimos que sí hay algunos casos de éxito. En Colombia ahora mismo estamos muy contentos porque por primera vez en nuestra historia tenemos un superávit comercial con Corea del Sur, y eso se logró en gran parte por crecimiento de exportaciones de alimentos. Pero pues vimos también que los mayores exportadores de alimentos en Corea del Sur no tienen un acuerdo comercial con Corea del Sur, que es el caso de Brasil y Argentina, sino que más bien han hecho una tarea muy juiciosa en materia de admisibilidad. Así que, pues esa es una tarea grande que tenemos que hacer en los otros países de la región. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder cumplir con esos requisitos sanitarios, fitosanitarios, para efectivamente lograr esa admisibilidad? ¿Cuáles son esas apuestas en materia regulatoria, de trazabilidad, que son hoy exigencias muy claras por parte de Corea y que solo los países que están logrando cumplirlas, pues son los que están logrando un acceso? Entonces ahí pues unas reflexiones más allá de los aranceles en términos de política pública que deberíamos hacer. Y por último, en una reflexión más empresarial, pues también llevando los datos a nivel más micro, encontramos que muchos de esos exportadores de productos de valor agregado, de esos long tail, han logrado hacerlo en una apuesta no tan tradicional en materia de lograr incrementar sus ventas vía, por ejemplo, e-commerce, de cómo muchos han desarrollado unas alianzas muy interesantes con empresarios, con distribuidores en Corea, y sobre todo como de nuevo hay muchas historias de éxito que quizás no están en los titulares, porque si uno se queda en los titulares, ve las historias del maíz, del trigo, de la carne, de esos productos de soya, pero detrás de esos titulares hay una cantidad de rubros más pequeños que son historias de éxito de empresas que hoy están exportando alimentos con valor agregado al mercado. Esas son las reflexiones
Así que, pues nada, mil gracias. Excelente, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, pues cerramos esta mesa y pues todas las presentaciones de... Falta Carlos. No, ya sé, vamos. Ah, bueno. Vamos a cerrar esta mesa y las presentaciones del 11º Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina, ni más ni menos que con Carla Noemí Padilla Martínez, de la Universidad de Guadalajara. Carla, tenemos 15 minutos en total y te voy a avisar cuando queden 5 y después cuando queden 1 para ya terminar, ¿vale? Muy bien. Adelante, Carla. Tienes tu micrófono apagado. Listo, listo, perdón. Gracias por aguantar hasta esta hora. Sé que están en lo último del encuentro. Me hubiera encantado verlos en persona, pero bueno, no se pudo. Me da mucho gusto verlos aquí. Bueno, hoy termino esto, este encuentro con esta presentación que a mí en lo personal me gusta mucho porque es una investigación que estoy realizando pues en los últimos, en el último año y medio más o menos. Y bueno, les presento. ¿Sí ven mi presentación? Ok, gracias. Entonces, bueno, como ya todos han visto y seguramente han dialogado algo al respecto a lo largo de las presentaciones del encuentro, pues adentrarnos al tema gastronómico, al tema de la cultura culinaria de Corea del Sur es bastante importante. ¿Por qué? Porque ha sido un reflejo, pero también ha sido una consecuencia de las relaciones culturales crecientes que ha tenido Corea del Sur con países de América Latina, ¿no? Y esto, evidentemente, pues lo ligo, como internacionalista que soy, al tema de su política exterior y de su proyección internacional en el mundo. Yo parto de un objetivo general, bueno, de una pregunta, aquí se puso objetivo, pero es una pregunta que es, ¿cómo esta gastronomía o la gastronomía de Corea del Sur en particular contribuye a su estrategia de política exterior y a su proyección cultural, particularmente en México, ¿no? Bueno, yo identifico algunos detonadores de la gastrodiplomacia coreana en México, y en el caso del país del que yo hago este estudio de caso, veo que hay un creciente interés por la cultura coreana, con la cultura no solamente, bueno, la cultura pop en particular, a través de todos los asuntos o todas las industrias que tienen que ver con el Hallyu. Hay también un auge de la cultura coreana como una forma de acercarse entre los tomadores de decisiones a diferentes niveles, a nivel paradiplomático, a nivel de política exterior, a nivel de ministerios y también a nivel de actores, digamos, no necesariamente gubernamentales, pero que sí contribuyen de alguna manera o llevan a cabo relaciones culturales de Corea en el mundo. También hay una mayor migración coreana en México. Eso también ha detonado el consumo mayor, pues, de alimentos, ya también un poco relacionado con el tema anterior de Camilo. El mayor consumo de alimentos, pues también ha sido algo importante, que la creciente comunidad coreana en México, pues también ha sido un factor importante, ¿no? También hay mayor inversión coreana en México, y eso pues representa también mayor presencia de población coreana. Y por otro lado, pues bueno, también las empresas, ¿no? Por parte de la República de Corea vemos que la gastrodiplomacia, bueno, pues cocina ha sido una herramienta de proyección internacional de hace varios años, ¿no? No de hace muchísimos años, pero sí al menos de 2 décadas, ¿no? En las últimas 2 décadas hemos visto que la gastrodiplomacia, los alimentos, la cocina, la parte culinaria ha estado presente en esta proyección de Corea hacia el mundo, en estos diálogos también. El desarrollo histórico también de las relaciones en su política exterior, en cuanto a sus estrategias de política pública y sus estrategias de diplomacia cultural, pues también están presentes, ¿no? Por otro lado, también se da una sofisticación y una consolidación de la cultura, perdón, de la diplomacia pública coreana.
Y bueno, esta sofisticación nos ha llevado necesariamente pues a que busquen, a que se diversifiquen los canales de comunicación con públicos extranjeros. Yo parto de la idea, y seguramente también muchos de los colegas lo han mencionado en sus intervenciones, que la diplomacia cultural y la diplomacia pública son de alguna manera, digamos, el antecedente y el preámbulo para la proyección cultural de Corea, pero sobre todo son como digamos, el respaldo de la gastrodiplomacia, ¿sí? Esta necesidad de comunicación con públicos extranjeros para influir percepciones, para difundir cultura, para difundir arte, idioma, etcétera, pues eso ha sido fundamental. Y bueno, la vinculación de diferentes estrategias diplomáticas, pues la observamos, y la gastrodiplomacia pues ha sido de alguna manera parte de esta diplomacia cultural, que a su vez es parte de la diplomacia pública, ¿sí? Bueno, aquí yo ligo algunas estrategias, bueno, ya les comentaba, la diplomacia pública y la diplomacia cultural son el preámbulo o son los teléfonos de fondo donde opera de alguna manera esta estrategia de gastrodiplomacia, ¿no? Que la gastrodiplomacia pues se posiciona como parte de estas dos diplomacias, pero también como parte para, digamos, la construcción de una reputación en términos de país y en términos de territorio o en términos de ciudad. ¿Cómo se define o cómo se ha definido en los últimos años lo que es la gastrodiplomacia? Si bien es un campo de estudio que no ha sido, digamos que no está del todo desarrollado, sí ha habido algunos intentos por definir lo que es la gastrodiplomacia y hacer una diferenciación conceptual con algunas otras estrategias diplomáticas. ¿Qué se identifica en el estudio que yo hago como gastrodiplomacia? Bueno, es el uso de la identidad y patrimonio culinario, que es la comida autóctona, por parte del gobierno para proyectar una imagen positiva de un país en el exterior, en este caso Corea del Sur. Es eficaz forma de diplomacia cultural que ayuda a ganar reputación e influencia sobre sociedades extranjeras. Y bueno, también los estados a través de la gastrodiplomacia pues deben convencer a actores no solamente gubernamentales, sino también actores privados y a los ciudadanos de un país sobre el valor de la gastronomía y de la cocina tradicional y de la cocina nacional. Entonces, bueno, esto como estrategia pues es bastante interesante. Como parte del marco teórico que yo he buscado o que yo he encontrado más bien en esta primera etapa de la investigación, es que hay algunas diferencias, ¿no?, respecto a cómo concebir los alcances de la gastrodiplomacia. Y para eso tenemos que hacer una diferenciación importante. El primero es que hay diplomacia culinaria, la cual básicamente son las prácticas de los eventos diplomáticos, pues ¿para qué? Para hacer un ambiente más relajado, más distendido, pero sí persuasivo en términos culturales, ¿sí? Aquí podemos observar que los actores principales son chefs, líderes políticos, etcétera, pero que se da en esa práctica en particular y lo podemos ver, por ejemplo, en las cumbres, ¿no? Las cumbres de la APEC, cumbres generales, pues, o cumbres donde a nivel bilateral o a nivel multilateral se observa cómo la parte culinaria, pues, está presente. ¿Qué es la gastrodiplomacia o cuál es la diferencia con la diplomacia culinaria? Es que la gastrodiplomacia se puede concebir como una estrategia mucho más amplia, con mucho más, digamos, acabada, y como una política mucho más allá del alcance ad hoc que puede tener la diplomacia culinaria. Esto es, la gastrodiplomacia es comunicar a través del paladar, y comunicar, ¿para qué? Pues para ejercer de alguna o de otra manera el soft power, ¿no? El poder suave a través de la cultura. Aquí no solamente hay ciertos actores a los que va dirigido, sino que como la diplomacia pública también lo establece, y como la gastrodiplomacia la concibo como parte de esta diplomacia pública, pues el público en general es el objetivo que tiene la gastrodiplomacia. La diplomacia alimentaria, pues también aquí hace un vínculo entre dos niveles, el nivel nacional y el nivel internacional, donde las tradiciones culinarias pues se vinculan a temas como el nacionalismo y el etnonacionalismo, que tienen que ver con la comida y los hábitos alrededor de ella, ¿no? Entonces, estas tres diferenciaciones
teórico-conceptuales pues son importantes para definir el alcance. En Asia vemos que el primer caso es el caso de Tailandia, ¿no? Es pionero en este tipo de prácticas y vemos cómo ha tenido un impacto este programa de Global Thai, pues a lo largo de la política de exterior de Tailandia y cómo le ha generado también algunos, digamos, beneficios económicos a este país, ¿no? En el caso de Corea del Sur, pues vemos cómo desde a principios de los años 2000, de 2003 a 2008, pues se funda la Fundación Coreana para el Intercambio de Industrias Culturales, que también de alguna manera se liga a la proyección de la cultura coreana, entre ello también, pues entre esas estrategias, pues también la difusión de la cocina coreana. En 2008, Global Hansik, también como educar sobre la cocina coreana, también tenía que ver con propiciar la inversión en restaurantes, en la industria alimenticia, etcétera, etcétera. Dos momentos importantes o dos, digamos, estrategias institucionales que fueron importantes y que ambas surgen en 2010 fueron el Korean Food Foundation, que también es importante para esta proyección, y el Instituto Mundial del Kimchi. Y bueno, aquí también cabe señalar que el kimchi ha sido un embajador muy importante en la cocina coreana. ¿Por qué? Porque se le ha catalogado como uno de los 5 alimentos más saludables del mundo, pero también se ha declarado como un patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO, lo cual también da una fortaleza importante a la gastronomía coreana. También vemos que parte del soft power y parte de cómo mostrarse al mundo de forma importante en las industrias culturales, pues la comida ha sido o es siempre parte de esta proyección internacional a través de series y películas en particular. Hay agencias, ¿sí? Carla, nos quedan 5 minutos. Perfecto. Entonces, bueno, me voy prácticamente ya a las reflexiones finales. Hay muchas agencias que se encargan de este tema. Hay estrategias en México. Si bien no hay datos precisos sobre cuántos restaurantes hay y qué impacto han tenido, esto va en proceso. Sí vemos que hay un número creciente y que ha evolucionado el número de restaurantes coreanos. Esto ha tenido impactos a nivel empresarial, a nivel de medios de comunicación y a nivel de cómo se expresa la gastrodiplomacia en nuestro país, ¿no? Vemos cómo el Centro Cultural Coreano y algunas otras instituciones llevan a cabo esto. Entonces, bueno, como reflexión final, la gastrodiplomacia es más allá de la comida, sino yo la concibo como una estrategia de política cultural, política y económica. Yo también se etiqueta, se revisa, se enmarca en el soft power. Y bueno, en el caso de México hay un interés social por la cultura coreana, lo hemos visto. Hay una participación activa de comunidades coreanas y se observa también una coordinación entre el Estado, empresas, medios y algunas agencias gubernamentales, lo cual pues hace que esta proyección a través de la comida y de la cocina coreana pues sea bastante importante. Vemos que en algunas dinámicas pues vemos que el Centro Cultural Coreano en sus diferentes sedes pues también tiene este tipo de prácticas en América Latina, ¿no? El Hallyu pues ha sido también un respaldo importante para esta proyección y bueno, pues el hecho de que la comida redefina el lugar de Corea como un referente cultural en las sociedades donde se encuentra, en este caso en América Latina y México, pues fortalece los vínculos diplomáticos y pues evidentemente pues también abre mercados, ¿no? Hasta aquí les dejo este avance de investigación y para mí es un gusto compartirlo con ustedes. Buenas tardes. Ok, muchísimas gracias, Carla. Nos quedan unos 2 o 3 preguntas por hacer, pero que sean breves y que de preferencia se pueden contestar rápido. Primero, bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta para Camilo sobre el tema Mercosur. Pero antes de ir a mi pregunta, quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a Carolina Mera, los voluntarios, la gente que colaboró desde la técnica, todo realmente bien. Muchas gracias. Camilo,
con relación, quería saber si habías investigado de alguna manera la relación entre Corea y Mercosur y la intención que permanentemente tiene Corea de lograr un acuerdo con Mercosur. Este año nosotros tuvimos un encuentro de la Asociación de Estudios Coreanos en el mes de junio, y uno de los temas tratados fue ese. Pero lo que nos ha pasado siempre, hablo desde Argentina, es que chocamos contra una pared de reglamentaciones fitosanitarias muy estrictas y la inflexibilidad de Corea para reducirlas. Quería saber si tienes algún comentario. Te hacemos la otra pregunta y Perfecto. se contestan y ya acabamos. Sí. ¿Puedo hablar así fuerte? Sí. Es para Andrés. Tú estás más sobre Colombia, o concentrado en Colombia, sobre si también se podría encontrar como motivo para entender, ¿no?, el rescate o la relevancia creciente que tiene la guerra de Corea en el discurso público, cuestiones de también política interna de Colombia. Pienso porque, por ejemplo, hay muchos, pienso en algunas soldados, no sé, prólogo de árbol político, por ejemplo, o que cuestiones de circulación de saberes militares colombianos en la guerra de Corea se utilizaron para romper su influencia en Colombia, en el periodo de la violencia. O, bueno, que justo en la década de 2010 es cuando se produce estas negociaciones de pacificación con la FARC. ¿Hay alguna cuestión de esta radicalización del discurso castrense y de la pegada socialista del ejército colombiano por una cuestión de contexto interno Colombia, más allá de la administración reciente hacia Corea? Esa opinión. Si hay una más. Sí, claro. Tú las... Nada más que pues si quieres, Hay que- habla tú y contestamos. a ver, hay una pregunta para Carla, pero no sé si ya nos escuchan con esto o... Pero Sí, a la escucho. a mí sí, pero a la persona que va a hacer Sí, se la Cuando hablaba de Castro, diplomacia, Corea se basó en Tailandia. O sea, eso solo no puedo ver. no le queda claro si la diferencia entre diplomacia gastro y la gastrodiplomacia Comenzó en Tailandia. comenzó en Tailandia, si Corea la tomó como diferente. Esa es la pregunta. Ok. ¿Respondo o responde primero el profesor? Quise en el orden que se hicieron. Listo. La respuesta respecto a Mercosur es que no tuve la oportunidad de estudiarlo a fondo, pero totalmente de acuerdo. Hoy en día con Corea las barreras no es tanto un tema arancelario, sino que es un tema de complemento de medidas sanitarias y fitosanitarias. Los casos de éxito que tenemos en Colombia, todos se han dado ni siquiera después del TLC, sino en virtud de la negociación de sus protocolos de admisibilidad. Entonces, pues más que tener un TLC o no con Corea, pues lo crítico para el Mercosur, si quiere lograr más comercio con Corea, sería el tema de la admisibilidad. Digo yo, claramente a lo que tú preguntas hay unos beneficios que se dan, o sea, tanto de cooperación militar, por ejemplo, Corea dona diversos materiales a Colombia, bueno, pues la gata, y armas que ellos ya no quieren porque tienen mejores juguetes y pues se los dan a Colombia que no los puede comprar. Un caso interesante ha sido el apoyo a la Dirección de Rehabilitación de Veteranos. Corea ha invertido millones de dólares en todo un complejo para rehabilitar a soldados que fueron heridos en el conflicto con las FARC, todos estos grupos. Entonces también ahí ha habido un acercamiento muy especial, ¿no? Corea, que tiene conocimiento de pues, todas estas situaciones, ha aportado bastante a estos programas. Y bueno, digamos que ahí podríamos ir siguiendo. También Corea es uno de los que más aporta destinado humanitario, también aporta educación, también aporta pues en muchos rubros, muchos espacios. Entonces, claramente sí, digamos, tú que te centras más en conflicto armado interno, sí podríamos verlo como en los casos de rehabilitación y también de entrenamiento y de material bélico que pues también Corea a veces dona. Obviamente no son grandes donaciones, no son las mismas que hace o hacía los Estados Unidos, pues ya veremos en estos meses, pero cosas internas de Colombia, pero sí se ha visto en el pasado, sobre todo, por ejemplo, a la Armada. Se le han dado varios barcos, se le han dado varias cosas, entonces por ahí puede lo que te gusta.
Ok, Carmen, ¿quieres responder a la pregunta Sí. de la compañera? Muchas gracias. Sí, pues la práctica de política exterior donde se introduce el alimento, la cocina nacional, pues bueno, sí la inicia Tailandia en Asia en particular. Corea del Sur incorpora esta práctica también, pero digamos, la diferencia conceptual o de la definición y cómo se ha ido desarrollando en el ámbito académico queda en ese ámbito. Es decir, todavía sí, hay una estrategia de política exterior, pero la discusión y la definición teórica como tal, pues todavía está en discusión, ¿no? Sobre el alcance que tiene cada uno de este tipo de diplomacias y cuáles son los actores y cuáles son las estrategias que se implementan en cada una. Si bien hay unas coincidencias, es que son las que les presenté, sí hay una diferenciación en la práctica y cómo se está planteando teóricamente está aún en evolución. Bueno, perfecto. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Un aplauso.